Y hablando de cosas que suceden en nuestra América, Mili va a estar contándonos qué está sucediendo en Chile con la crisis migratoria. Sí, el asunto ocupó los medios nacionales e internacionales el viernes pasado, cuando los carabineros, la policía básicamente chilena, desalojara una plaza en Iquique, donde dormían más de 100 inmigrantes. El hecho generó enfrentamientos no solo de las personas que estaban ahí con la fuerza policial, sino de ciudadanos chilenos. El desalojo de inmigrantes, en su mayoría de Venezuela, que estaban instalados en una plaza al norte de la ciudad chilena de Iquique, y la posterior marcha anti-inmigrantes, que terminó con quemas de carpas y pertenencias de los extranjeros, generó una ola de críticas y cuestionamientos de los gobiernos regionales y organizaciones no gubernamentales al gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera, que recién, esto sucedió el viernes pasado, y recién este lunes de esta semana emitió un comunicado repudiando el hecho. En esta plaza de Iquique dormían, digamos, en esa plaza más de 100 inmigrantes, como ya dije, en su mayoría venezolanos. Después de ese viernes, el sábado se realizó una marcha anti-inmigración, digamos, por gente chilena que vive en esa zona, y que finalizó de una forma muy violenta, porque los manifestantes que están en contra de la inmigración terminaron quemando las carpas donde vivían, donde estaban en esta plaza la gente venezolana, y no solo que quemaron las carpas donde estaban, sino también quemaron las pocas pertenencias que tenían encima. Esto solamente habla del odio, digamos, que se tiene básicamente hacia los inmigrantes. Ante estos hechos, organizaciones de la sociedad civil chilena emplazaron al gobierno a cambiar su política migratoria y a asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la inmigración. De visita en Paraguay, porque cuando sucedió todo esto, Piñera estaba en Uruguay y después pasó a Paraguay. El presidente Piñera intentó bajar como un poco las críticas con un comunicado en el que repudió categóricamente la brutal agresión de turba descontrolada, y además afirmó que porque lo considera un crimen, no tiene que quedar impune y que tiene que ser severamente sancionado de acuerdo a la ley. Lo que le reclaman, digamos, las organizaciones migratorias chilenas es que tiene que ser un poco como... Porque lo que se le critica es que cuando él saca este comunicado o este repudio, fue como muy tibio. Piñera. Y que tendría que haber sido contundente, digamos, en ayudar básicamente a las personas que estaban ahí, a los inmigrantes venezolanos que estaban en esta plaza en el norte de una ciudad de Chile. Y además... hablar también igualmente le están pidiendo cordura y bondad a una persona que ha mandado a su propia agencia. Su propia gente. Sí, lo vimos. Y no reprimir en términos, violaciones de derechos humanos. Exacto. Porque se lo ha denunciado. No quería poner ningún ejemplo que quede como... El tema es que, hay denuncias que han matado gente, básicamente. Si no me equivoco en este momento, Michelle Bachelet, que es expresidenta de Chile, en este momento, hace ya un año creo, un poquito más, es la alta comisionada de la ONU por los derechos humanos, y ella misma habló y emitió una denuncia en la ONU que durante el estallido, digamos, en Chile, como Chile despertó, que era el hashtag en todas las redes sociales, que para recordar un poco, empezó con la suba del boleto a estudiantes universitarios que fueron quienes salieron a la calle, pero esa suba del boleto fue como la punta de un iceberg de muchas cosas, de que, a diferencia de nosotros, en Chile la universidad es privada, el acceso a la universidad es completamente limitado, es un gobierno neoliberal que está hace muchos años en Chile. No es algo nuevo. No.
Entonces fue el estallido. Ellos tuvieron muchísimos más años que nosotros de dictadura Sí, militar. sí, muchísimos años con Pinochet. Exactamente. Y nada, cuando sale este estallido, la gente sale a la calle, la juventud, digamos, siendo protagonista, pero después se fueron sumando muchas organizaciones y gente común, digamos, que protestaba por sus derechos. Y básicamente lo que hizo Piñera fue lanzar a la calle, a mandar a la calle a los carabineros y a reprimir, y se habla de violaciones de derechos humanos por la violencia que hubo y hasta violaciones a mujeres por parte de los carabineros. O sea, hay denuncias muy graves que Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU por Derechos Humanos, lo dio, digamos, lo explicó y lo denunció. Y se me fue el hilo de lo que estaba remetida y ahora se me fue. Pero nada, fue bastante fuerte y en redes sociales también fue el estallido de, bueno, Chile despertó, que después siguió un poco esta línea de lo de Colombia, que si no me equivoco fue este año, porque se me mezclan los años, digamos, como este despertar, si se quiere decir, de muchos países sudamericanos en sí, contra que viven de los modelos en gobiernos neoliberales, básicamente. Que viven en Ecuador también, me parece que en el 2019 sí, porque tuvo fue una también una movida de movilizaciones. De movilizaciones y estallidos populares, estallidos sociales que también marcan un poco el punto de, bueno, hasta acá, digo, por ahí nosotros con la historia que tenemos, somos por ahí un pueblo de más resistencia, en el sentido de, bueno, enseguida hay algo que no nos gusta y salimos a la calle a quejarnos. También eso posibilita de que muchas veces se vayan cambiando los rumbos gubernamentales, pero bueno, en esta sociedad, digo, como la chilena, que me parece que estuvieron 18 años de dictadura constante, también eso hizo que se amedrente a las organizaciones que posibilitan muchas veces esa cuestión de la salida a la calle, y digo, también se impone un proyecto neoliberal donde hace el sálvense quien pueda, no te metas, para que vas a salir a la calle, y cuando salís a la calle mandan a la policía y te reprimen, y no solamente digo en términos te reprimen, sino que muchas veces esto, te violan, te matan, había en el 2019 esta situación de que a muchos de ellos, de los manifestantes, les arrancaban un ojo, toda esa situación, claro, esa situación de violencia institucional muy fuerte, ninguna violencia institucional es buena igual, pero en este sentido de cómo se expone la situación para nosotros, que es como un hecho que nos conmovía, no solamente por el hecho represivo en sí, sino también porque, bueno, para nosotros hay ciertas etapas que por la lucha del pueblo han estado cerradas, y uno lo ve ahora en este tiempo, decís, están saliendo a manifestarse, no solamente por un boleto educativo, o sea, por la suba de un boleto, sino que también por una cuestión en general, ya se había puesto que en realidad por eso reprimen, porque en realidad salen a pelear por el tema de la suba del boleto, pero en realidad después empiezan, bueno, ¿por qué la educación es privada? Bueno, ¿por qué la salud es privada? Cambiemos este modelo que nos está excluyendo a todos. Sí. O sea, ahí empieza también la cuestión de poder ir en contra de un modelo neoliberal que está explotando a los ciudadanos, que está explotando el medio ambiente en Chile, que está explotando a los trabajadores, y que los mismos trabajadores que producen gran parte de lo que recauda el Estado chileno no lo invierte en políticas públicas para los chilenos. Pero además yo creo que siempre la cuestión de analizar como cuestiones políticas o relaciones internacionales de otros países siempre es interesante, porque Piñera es, si no me equivoco, pero ya lo voy a chequear, es su segunda presidencia. Porque él fue electo presidente, después entre medio estuvo Michelle Bachelet y volvió, digamos, Piñera al poder, y sucedió esta cuestión de, bueno, yo me acuerdo que fue en todos lados era, bueno, el hashtag renuncia a Piñera, y él mandó a renunciar a su jefe de gabinete, a sus ministros, todo el mundo renunció menos él, y lo que también se reclamaba era eso. Cuestiones, obviamente... Te faltó tu renuncia, Mostri. Claro, o sea,
por ahí un analista político lo va a saber analizar, obviamente mejor que yo, pero es la cuestión también del voto, porque él fue presidente y después hubo un periodo en el que no estuvo, porque estuvo Michelle Bachelet, y después se lo vuelve a votar y asume al poder. O sea, porque toda esta presidencia fueron de manera democrática, digamos, acaba de aclarar, entonces ahí está el voto de la gente. Entonces es una cuestión de analizar más geopolítica, y un analista político, que seguro lo va a saber mejor que yo, analizar el por qué vuelve, digamos, representando este modelo neoliberal que Chile no se ha podido sacar de encima desde que finalizó la dictadura de Pinochet. O sea, un modelo que era de la dictadura de Pinochet. Lo que sabemos de Chile es que ellos hasta ahora siguen teniendo la Constitución Nacional de la dictadura, algo que no se ha cambiado, y con la Asamblea Constituyente que se sancionó el año pasado, que se aprobó, se hizo un plebiscito para que se sepa si la gente quería cambiar o no la Constitución, se dio el sí, y lo que contábamos en los primeros meses que estábamos al aire es que por primera vez una mujer mapuche va a presidir esta Constitución. O sea, las discusiones de esta Constitución las va a llevar a cabo ella. Y además, no solamente cuando se da el estallido, no es solo la cuestión de, el boleto estudiantil, la cuestión económica, lo social o político, sino la cultura y la identidad de que los pueblos indígenas están ahí también, forman parte de esa identidad chilena que por tantos años se ha querido esconder. Pero en el caso de lo que veníamos hablando, porque si no empiezo a hablar y se me voy. Creo, con esto un dato, creo que el voto en Chile no es obligatorio. No, me parece que no. Lo estoy chequeando. Recordemos también que al ser tantos años de dictadura y tener un proyecto neoliberal, también muchas veces se instala ese discurso de, las cosas no cambian, para que voy a ir a votar, todo es lo mismo. Digo, ese discurso antipolítica y antivoto que también hace que los que tienen intereses a favor de, en este caso, ¿cómo se llama? Piñera, iba a decir Pinochet, por eso mismo estaba como, sí, ¿cómo se llama? Sí, también hace que en esta cuestión de, vuelva. Digo, obviamente que debe haber un analista político y social, capaz tiene otras variables, pero digo, ya desde el chiquitito, de lo mínimo, no es obligatorio el voto. Entonces, al no haber tampoco una resistencia por ahí más vinculada a la política de querer ir a disputar el Estado Nacional, sí, una cuestión de representatividad que también. Sucede en esto que vos decías recién. Hubo desde el pueblo chileno una resistencia y una cuestión de ir a disputar, en este caso con la dirigente mapuche, y lo lograron. Digo, me parece que también eso un poco mueve el tablero a la hora de discutir la política en Chile. Supongo que va a volver a suceder cuando se discutan las elecciones más ejecutivas. Sí, en la cuestión de esta represión que hubo el viernes pasado en Chile, lo que se le pide desde las organizaciones sociales es que hay una crisis migratoria y que el gobierno nacional tiene que habilitar el acceso a albergues, que tiene que escuchar a las autoridades locales y convocar a mesas de trabajo para cambiar la actual política migratoria y ocupar los actuales instrumentos, o sea que son refugio y visas, para una migración lo más ordenada y regular posible, y abordar el fenómeno migratorio a nivel regional. En la declaración firmada por 24 organizaciones no gubernamentales rechazan el violento desalojo en la ex Plaza de Brasil de Iquique, porque lo que hablan es, que la respuesta no es esta a un problema humanitario que viven cientos de familias inmigrantes y refugiadas. En el caso se hace hincapié que la mayoría eran venezolanos, que conocemos, digamos, en cuestiones que en los últimos años ha habido un éxodo, lo que se le quiere decir como este éxodo venezolano, de las personas que abandonan el país, que son una gran cantidad, y uno lo puede ver hasta nosotros en nuestro país, digamos. Me olvidé y se me volvió a ir y volví. En este mismo periodo se dieron datos de Rodrigo Delgado, que es uno de los ministros, digamos, del gobierno de Pinochet. Anunció la semana pasada que muy pronto el gobierno va a retomar las expulsiones de inmigrantes que hubieran entrado por pasos no habilitados, según denunció la ONG, que asciende a más de 23.000 personas desde enero a julio. En ese mismo periodo, según datos oficiales, se registró el ingreso ilegal de 2.002
2012 menores de edad extranjeros, superando los ingresos de todo el 2020. Y entre las repercusiones a nivel mundial, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, también criticó los hechos de violencia y xenofobia ante inmigrantes en el norte de Chile y los catalogó de súper graves. El gobierno tiene la obligación de proteger a las personas, no solo a sus ciudadanos, sino también a los extranjeros que estén o no en situación regular o irregular. Por otro lado, el gobernador de esta región norteña de Tarapacá, José Miguel Carabajal, había criticado a Piñera por su ineptitud y la incapacidad de su gobierno y habla un poco de esto, retoma un poco de lo que se dijo en el 2019, de que el que tenía que renunciar no eran sus ministros sino Piñera, y habla de que el único desalojado de este país debe ser el presidente de la República, y desalojado porque no fue capaz de poder intervenir seriamente ante esta situación y hoy tiene confrontados a nuestros vecinos con la población migrante. Así que la situación es... Recién este lunes, o sea, esto sucedió el viernes pasado, como ya dije, y recién este lunes Piñera sacó un comunicado que dice: estamos cumpliendo el compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos. Es como esta cuestión, también hablábamos el martes sobre la cuestión de Haití y en la frontera de Estados Unidos, y también cómo fueron reprimidos y cómo el gobierno de Joe Biden usa uno de los decretos 42, que por cuestiones de sanidad y la pandemia no pueden ingresar grandes cantidades de gente a Estados Unidos. Entonces está como esta no sé si se lo podría llamar dicotomía, pero siempre esto de que, bueno, a veces la cantidad de gente que entra y que llega de manera ilegal es muy grande y nosotros no tenemos la capacidad para poder albergarlos. Pero tiene algo que ver con lo que decía el gobernador de esta ciudad, que por más que entre de forma ilegal o no, que uno puede discutir la ilegalidad y puede decir si está mal y que bueno, pero... Sí, se puede apenar. Se puede apenar, pero ilegal o no, sigue siendo una persona que está buscando asilo en otros lugares, que está tratando de comenzar su vida en otros lugares, sea por la razón que sea, y que el gobierno tiene que actuar de una forma, o sea, completa, o sea, no esta forma, digamos, una forma humana. Una forma humana, si no me salía la palabra. Che, ¿qué onda? ¿Por qué estás acá? Y a empezar de último una investigación para saber efectivamente ¿por qué está? ¿Por qué está? Sí, y no reprimiéndolos. Así que, nada, me parecía como importante claramente traer el tema a la mesa, porque es una cuestión que se está dando en general, la cuestión de la migración. Un gobierno que soluciona todo a los palos. Sí, básicamente. Sea, hablando en criollo. Sí. Pero además, la cuestión de la migración y de la inmigración es un problema mundial, ¿no? No solamente en el cono sur, digamos, sino en el caso de Europa, la crisis de refugiados no terminó y con la pandemia se agudizó, y la gente que huye de la guerra en Siria sigue, o sea, eso nunca paró, porque la guerra nunca paró y no le importa la pandemia. Entonces los refugiados que van, digamos, a los países europeos, a gran parte de los países europeos, siguen siendo criminalizados, porque ahí se juegan también otras cuestiones más, que por ahí en nosotros es diferente, digamos, porque se juega la cuestión de el terrorismo, y que eso acá es diferente en ese sentido. Pero nada, la crisis de la migración es un problema global, que todos los países del mundo y todos los estados tienen que tomar acción, y no... Sí, y que deberían tener políticas pensadas en la migración de manera más humanitaria. Sí, inclusiva, y inclusiva, y no... a los palazos. Exactamente, no tan... me parece que esto que vos planteás, que es a nivel mundial, está bueno para tomarlo en el sentido de, bueno, cómo se van moviendo las comunidades, por decirlo de alguna manera más global, hacia otros países, y bueno, entenderlo también como una problemática, y que no deja de ser, como decías vos recién, personas que están buscando refugio o buscando poder salir de algunas situaciones sociales, económicas y políticas hacia
hacia otros lugares. Nada, me parece que está bueno charlarlo, debatirlo, también poner en sintonía qué está sucediendo, no solamente en términos de migración en Chile, sino también en términos políticos y económicos, y así como el resto de América Latina, y también entender un poco de qué es lo que se va jugando también a nivel de región, de lo que va sucediendo en América Latina, porque bueno... No, y los discursos que representan, o sea, porque normalmente, y me callo porque discursos que también son acá, o sea, sí, suceden acá. Obviamente, yo me acuerdo que... No hemos llegado, o sea, yo creo que es peor los discursos de odio que la represión en sí, porque eso también te genera que después... tengas un Bolsonaro en Brasil. O sea, sí, como cuestiones de política en general. Macri no reprimía a los extranjeros, pero las barbaridades que han dicho, no solamente él, sino todo su gobierno, en situaciones hiper de odio, digo, obviamente no estoy a favor de la represión, pero digo, después hay cosas que quedan. Sí. Cuando el presidente o una gobernadora o un funcionario habla de manera despectiva sobre otro ciudadano de otra parte del continente. Bueno, esto para... O no, decir que los colombianos vienen a traer droga o que los paraguayos vienen a traer droga, digo... Son cosas estigmatizantes que después, cuando esas personas tienen que ir a buscar trabajo, en el inconsciente social existe ese prejuicio. No, y además... Lo hablábamos el otro día, sí, ¿viste? Sí. Con Caro, que Caro nos decía que ha tenido situaciones donde va a comprar a un kiosco y la kiosquera la está vigilando para que no se robe algo, o situaciones así que muchas personas que han venido de otros países a la Argentina suceden y tienen esas situaciones horribles. Sí, que nadie tiene que pasar. Porque terminan siendo criminalizados por su lugar de origen. Y digo, está mal. Está mal que uno vaya a un lugar y que por ser chileno, colombiano, paraguayo, lo que sea, te estén criminalizando. No, digo, y además después... Y que eso tiene que ver con los discursos de lo social y de lo político, que está avalado. No, y además después uno se asombra, en el caso yo traje la crisis de los refugiados, porque es una problemática que lleva años, digamos, pero uno después se asombra de, Europa cómo discrimina, y no mira acá. O sea, criminaliza lo de afuera y no termina mirando el odio que a veces el argentino tiene hacia sus pares, digamos, hacia sus países limítrofes, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil. Yo, en el caso familiar, lo dije 500 veces, mi viejo es paraguayo, y las cantidades de veces que uno, el Paraguay, qué sé yo, habla, y él está acostumbrado, es algo que no... Sí, pero que se acostumbre no está bueno. No está bueno, pero es esta cuestión de... Las veces de que uno he escuchado despectivamente hablar del paraguayo y a uno lo toca de cerca porque mi papá es paraguayo, orgullosamente lo es, entonces es como nada, media pila y no dejar de criminalizar, o sea, dejar de asombrarse por las cuestiones de afuera y decir, mira qué malo que pasa en Europa, mira qué malo de Estados Unidos, y no mirar para adentro, porque eso suele pasar muchas veces, y me callo.